En esta tercera entrega de la dramática insurgencia de Abya Yala y en la segunda entrega sobre José Carlos Mariátegui, vamos a hacer una reflexión sobre el pensamiento de Mariátegui, teniendo en cuenta lo que dijimos en la anterior exposición, que titula El marxismo de Mariátegui y se centró en las 7 tesis sobre la realidad peruana. Bueno, así como dice Emanuel Wallenstein, de que no hay una historia nacional del capitalismo, sino hay una historia mundial del capitalismo, y que las historias nacionales del capitalismo forman parte de la historia mundial del capitalismo. Porque el capitalismo, el modo de producción capitalista en el sentido más metodológico del término, y el sistema mundo capitalista es un sistema mundo, es decir, es un sistema mundial. De la misma manera nosotros dijimos, derivando, sacando consecuencias teóricas de esta premisa, de esto que hemos convertido en premisa, de este enunciado aportador y aperturante, dijimos de que no hay una historia nacional del Estado-nación, sino que hay una historia mundial del Estado-nación, y que todos los Estados-nación forman parte precisamente de la mundialización, de lo que podemos llamar el orden mundial, la globalización de un sistema mundo político que contiene a los Estados-nación. Porque los Estados-nación corresponden, pues, a la parte política, a la parte de la administración política y de las iniciativas políticas y de las institucionalidades políticas y legalizaciones políticas de el impulso al desarrollo capitalista. En ese sentido, no hay pues una historia nacional del Estado-nación, sino hay una historia mundial del Estado. De la misma manera, mucho más aún que antes, tendríamos que decir que no hay pues una historia nacional del pensamiento. Lo que hay es una historia mundial del pensamiento, sobre todo en los contextos de la civilización moderna, sobre todo en los contextos del sistema mundo moderno. Esto no niega de ninguna manera no solamente las particularidades de las arqueologías del pensamiento nacional, regionales y locales, de ninguna manera, sino que comprende su íntima interrelación, su involucramiento entre las formas singulares del pensamiento y las formas estructuradas del pensamiento, tanto a nivel de las culturas locales, las culturas regionales, las culturas nacionales y las culturas mundiales. Mucho más aún cuando las estructuras del pensamiento se difunden rápidamente y se articulan rápidamente con otras formas de pensamiento, formando, si ustedes quieren, barrocos del pensamiento, o formando nuevas simbiosis del pensamiento, o formando nuevas formas de pensamiento. En ese sentido podemos decir, asumiendo una arqueología del pensamiento latinoamericano, que podemos encontrar un hito de ruptura epistemológica, no solamente de desplazamiento epistemológico, en José Carlos Mariátegui. Porque en José Carlos Mariátegui se encuentra eso que llamamos marxismo, que tiene que ver, obviamente, con los escritos y el activismo de los fundadores del marxismo,
sino que ya tiene que ver con lo que hace la Segunda y la Tercera Internacional. Eso que llamamos marxismo, que se convierte en un referente teórico al momento de la interpretación de lo que ocurre en la realidad mundial, en la realidad regional y en la realidad local, deja de ser un referente para usarse como instrumento de construcción de un pensamiento propio. Es el momento en que Carlos Mariátegui deja de repetir un modelo construido por la Tercera Internacional, aunque ya tiene antecedentes en la Segunda Internacional, donde los filósofos convertidos en marxistas empiezan a interpretar a Marx y a Engels, sobre todo a Marx, y cuando lo hacen obviamente desde la filosofía, desde la interpretación teórica, desde la crítica filosófica y desde la crítica teórica, y le dan una corporeidad de mayor alcance en términos de las pretensiones filosóficas y teóricas. Quizás de las mejores interpretaciones, hay muchas, habría que citar algunas, es la de Lukács, por ejemplo, cuando trata el tema de la lucha de clases, de la conciencia de clase. Pero hay otros, está Korch, ¿no? Es decir, están aquellos teóricos entre la Segunda y Tercera Internacional que asumen una lectura y una interpretación teórica y filosófica. Bueno, pero también están aquellos que terminan construyendo manuales, esquematismos, dogmatismos, no solamente ortodoxos, sino dogmatismos de iglesias. Y en términos de manuales para interpretar la realidad social, son pues inútiles, porque no, los manuales sirven para la mecánica, para la ingeniería práctica, pero no sirven para la interpretación de la realidad. Pero estos cachafaces construyeron manuales para legitimar en forma de catecismo su interpretación, ni más que su interpretación del marxismo, su legitimación del Estado del socialismo real, que ya era una monarquía socialista. En ese sentido, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es pues una imposición a nivel mundial a partir de los partidos comunistas, que están sometidos al Comintern, es decir, a la Tercera Internacional, y que lo que hacen es disciplinar a todos sus militantes y disciplinar el pensamiento de los militantes y convertirlos en monjes del catecismo. Bueno, Mariátegui rompe con todo eso, porque produce una anomalía en esta disciplina de estos militantes, que más se parecen a mecánicos que a militantes activistas de la revolución. Entonces, José Carlos Mariátegui produce desplazamientos importantes porque se coloca en la posición del análisis específico de la realidad específica, el análisis de las formas sociales singulares, de las formaciones económicos sociales singulares, y trata de interpretar una formación social, la formación social peruana, a partir precisamente de la consideración de sus estructuras económicos, sociales, culturales. Ahí está el valor innovador de José Carlos Mariátegui. Los primeros desplazamientos derivan en rupturas porque
se convierte en un pensamiento que crea, en un pensamiento que piensa, un pensamiento que se ejerce, un pensamiento que interrelaciona con la realidad efectiva, un pensamiento que trata de alumbrar en esa interrelación con la realidad efectiva e interpretarla al construir conceptos y al construir corpus teóricos. Entonces se produce pues un desplazamiento, y podemos decir que este desplazamiento tiene como dos ejes importantes. Un desplazamiento en un marxismo que se usa ya no como manual, sino un marxismo que se usa para construir formas del pensamiento propio, formas de un marxismo propio, formas de un marxismo que ayudan precisamente a interpretar la realidad y a encontrar en esa realidad las condiciones de posibilidad del potenciamiento en su tiempo de Mariátegui, del potenciamiento de la lucha de clases. Ahora podemos llamar el potenciamiento social, como hablamos en términos más generales. Pero, digamos, se produce un desplazamiento y te decimos una ruptura, y vamos a aclarar por qué estamos hablando de ruptura epistemológica después. El otro eje es el indianismo. Mariátegui se puede considerar como un fundador del indianismo, es decir, del indianismo como se lo va a ir conociendo poco después, un pensamiento radical anticolonial que tiene características propias en la medida que pone en el centro del combate anticolonial y contra el poder al indio, a la explotación del indio. Esta cuestión fundamental en el continente de Abya Yala, que se llama América, y al subcontinente latinoamericano y el Caribe, es una cuestión fundamental porque tiene que ver con el substrato histórico, político, cultural y obviamente también económico de la emergencia del sistema mundo capitalista, del sistema mundo capitalista moderno. Entonces, nos ayuda también a interpretar de manera más plena, más cabal, podríamos decir, y más profunda, el desarrollo del capitalismo como tal. Y no solamente desde una perspectiva económica, que es una perspectiva limitada, sino desde una perspectiva más amplia, más global, más integrada, que integra precisamente el acontecimiento colonial, que es un acontecimiento de poder, es decir, del ejercicio del poder en términos de su desmesura mundial y en términos de su desmesura colonial, y está esto que podríamos llamar el origen de la acumulación originaria del capital, que es precisamente la expropiación, la desposesión y el despojamiento, que es la base de la acumulación originaria del capital, que después de su estructuración, cristalización y repetición y recurrencia deriva en la acumulación ampliada de capital. Entonces, este tema, la problemática del indio, la problemática de la explotación del indio, que hoy llamamos de manera más cabal, más adecuada, la problemática colonial, es una problemática que nos permite precisamente ver de manera más precisa los perfiles estructurantes de la colonialidad. Entonces es Mariátegui, pues, un fundador del indianismo. Después se conoce otros teóricos del indianismo. En Bolivia se conoce a Fausto Reinaga, pero es importante anotar este antecedente ineludible de Mariátegui.
Este es el antecedente de la ruptura epistemológica. Después vienen también, en relación al otro eje que hemos mencionado, al eje marxista, algunos devenires del pensamiento crítico marxista más propios, más adecuados. Nosotros anteriormente mencionamos uno que tiene que ver con la formación de la ideología del proletariado minero boliviano. Y eso se debe a Guillermo Lora, que después de que su partido, el POR, hace entrismo al MNR, al movimiento del nacionalismo revolucionario en plena revolución del 52 y en los primeros años de la revolución del 52 y en el primer año de cogobierno entre el gobierno del MNR y la COB, la Central Obrera Boliviana, frente a este entrismo que en principio pretendía por posiciones de la Cuarta Internacional romper el partido, el MNR, y formar un partido de masas obrero. Pero estos marxistas, estos trotskistas, se quedan pues en el MNR y dejan desarmado de su partido a la clase obrera. Es Guillermo Lora quien de muy joven hace la resistencia y con una labor tenaz reorganiza al POR y de una manera auténtica y de una manera antiimperialista, consecuente con la revolución permanente y la concepción de las transiciones del capitalismo al socialismo, y a partir de una mirada minera y de un lenguaje minero, de un lenguaje rudo, un lenguaje seco, pero claro, termina definiendo no solamente una forma discursiva, la forma discursiva de la Central Obrera Boliviana, no solamente de un sindicato, el de Pulacayo, sino también del proletariado minero. Incluso independientemente desde que este proletariado minero pertenezca o no al POR. El proletariado minero, a pesar de formar parte, o parte del proletariado minero que forma parte del Partido Comunista, asume la ideología de la tesis de la COP. Ambos partidos, el POR y el Partido Comunista, forman parte de la COP, pero nunca la dirigen. Ese es otro síntoma, otra situación, otro hecho importantísimo que hay que notar. Porque tienen que someterse a la Central Obrera Boliviana. Es decir, el otro ancestro importante, quizás el más importante, puesto que nace así la lucha del proletariado, es anarquista. Es decir, los dos partidos bolcheviques se terminan subordinando al anarcosindicalismo. Pero ¿dónde vamos? Que hay un pensamiento propio, pues, en esta forma de ver, en esta forma discursiva, política, teórico-política del proletariado minero. Entonces hay un marxismo propio. Y tenemos también que decir respecto a este eje que hay el antecedente de Mariátegui. Y es importante conectarlos, porque los historiadores, los que recuperan la historia de los marxismos nacionales, se olvidan de ver los contextos regionales, los contextos continentales y los contextos mundiales, cuando hablan de pensamiento y cuando hablan precisamente de estas historias de los discursos histórico-políticos, y en este caso marxistas. No es apropiado, porque de alguna manera esto es una especie de centrismo, de chauvinismo y de nacionalismo, que no ve el contexto continental, por lo menos. Y esto habla obviamente de sus propias limitaciones, de las limitaciones de estos historiadores y de estas historias del pensamiento. Entonces es Mariátegui quien abre dos ejes, dos aperturas que se van a ir imbricando o distanciando y encontrando sucesivamente el eje
indianista y el eje marxista, crítico. Lo demás queda como repetición del manuales, lo demás queda como una especie de indigenismo mestizo criollo que también contamina a las naciones y pueblos indígenas. Lo demás queda como parte de la institucionalización de la dominación, aunque no lo crean ni lo quieran. Pero así ocurre. Lo interesante en todo esto es de que hay ejes que son innovadores y que obviamente tenemos que hacer el análisis en estos contextos del desarrollo de estos ejes, de sus hitos, de sus autores, de sus activismos, de la forma como se concretizan en acciones sociales y políticas. Pero sin olvidar los contextos. Entonces, yo creo que los marxistas bolivianos, más innovadores, más singulares y aperturantes, más propios, más constructores de un pensamiento propio, le deben a José Carlos Mariátegui. Estoy hablando aquí de Guillermo Lora, de Sergio Almaraz Paz, de René Zabaleta Mercado y de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Ahora, la deuda puede ser distinta, diferente, pueden haber combinaciones a partir de sus propias historias intelectuales, pero también a partir de las propias historias contextuales y coyunturales nacionales. Claro que sí, pero de lo que se trata precisamente es de hacer un análisis más completo, más pleno, más integral, yo diría más arqueológico del pensamiento latinoamericano, y no apegarse chauvinistamente desde un etnocentrismo, desde un nacionalismo centrismo, desde un nacioncentrismo, a hacer historias muy parciales del pensamiento. Y obviamente me estoy colocando en una crítica a todas estas historias, a estas formas nacionalistas de asumir a los pensadores nacionales, y en el caso boliviano de los pensadores bolivianos. Y por eso, digamos, también se limitan en las consecuencias de sus propios análisis. Por ejemplo, en los alcances de los conceptos indianistas y en los alcances de los conceptos marxistas sobre la formación social. En los alcances sobre el concepto indianista se habrían quedado los indianistas solamente en la confrontación, en convertir o retomar más bien a los orígenes la lucha de clases, a la guerra de razas, en el sentido pleno de la palabra, raza como nación, como una concepción consanguínea, y no como una concepción del racismo, que tiene otras connotaciones, puesto que habría que ir más allá, es decir, habría que entender profundamente y expansivamente lo que implica una guerra de razas en términos de lucha anticolonial, y habría que recomprender la propia guerra de razas en términos de lo que significa la configuración y las conformaciones, las configuraciones de las formaciones sociales coloniales y de la colonialidad, para entender precisamente y desentrañar sus estructuras estructurantes. Pero no llegan a eso, se limitan. El diálogo que habría entre marxismo e indianismo en Mariátegui, un diálogo inicial muy anterior al diálogo que propone el zapatismo, 1994, que es un diálogo sumamente sugerente, una crítica desde el indianismo al marxismo y una actualización del indianismo desde el marxismo, es decir, hay una apertura, además una apertura a otra forma, a otra generación de lucha, que convierte la lucha anterior al capitalismo a una lucha de las naciones y pueblos indígenas y de los pueblos y del ecosistema y de los ecosistemas y una lucha de la madre tierra contra el capital. Entonces, fíjense, esto que se desarrolla de manera sumamente sugerente
en el pensamiento zapatista, pero también podemos decir en el pensamiento de Comuna, un diálogo entre marxismo e indianismo, ya estaba como una especie de antecedente, como una especie de propuesta, como una especie de proyección teórica en Mariátegui. Por eso hay que considerar, digamos, los alcances de lo que ha ocurrido, los alcances de estos pensamientos, de sus devenires y avatares, a partir precisamente de una genealogía y de una arqueología del pensamiento, o de una contragenealogía y una arqueología del pensamiento crítico. Entonces, en ese sentido, podemos alumbrar, ver más cosas de lo que ocurre con estas formas de pensar, con sus propias crisis, sus lucideces, pero también sus opacidades, sus lucideces, pero también sus oscuridades, sus lucideces, pero también sus limitaciones, el por qué ahora se ha truncado el pensamiento crítico y no alumbra, no construye nuevas categorías, nuevos conceptos, nuevas formas de pensar para afrontar esta crisis, la crisis ecológica, la crisis crepuscular, orgánica y estructural del capitalismo, las crisis pandémicas que se han desatado y que nos obligan a una lucha intransigente entre vida y capital, entre vida y sistema mundo capitalista. Por eso es muy importante retomar a José Carlos Mariátegui y, digamos, reinterpretar a la luz de lo que acontece, actualizar a la luz de lo que acontece, lo que es muy distinto a hacer una apología. No se trata de hacer una apología de Carlos Mariátegui, y menos una apología al estilo de Sendero Luminoso, que lo han convertido en esa línea patriarcal de los marxismos de la Tercera Internacional, del marxismo-leninismo, sobre todo el estilo maoísta. Puede haber tenido, digamos, su utilidad en el momento, sobre todo, de la guerra de guerrillas en Ayacucho, pero después, a partir de un determinado momento, pierde su sentido y pierde su horizonte. Se terminan envolviendo en un laberinto de la violencia, con la violencia del Estado, de la que terminan atrapando al propio pueblo peruano. Y por eso, digamos, en un momento de debilidad, cuando se desarrollan como guerrilla urbana, terminan atrapados en una emboscada del Estado. Y es cuando los destroza el Estado. Pero también destroza esta represión militar a pueblos, a las organizaciones sociales. Por eso Perú, la sociedad peruana, queda inerme, teniendo una gran tradición de luchas indígenas y sociales, termina inerme ante los avances descomunales de un barroco neoliberalismo peruano. Por eso es importante replantear y no hacer apologías de ninguna clase. Es decir, hacer un uso crítico de José Carlos Mariátegui y que se llama comprender su presencia, su irradiación, pero también comprender sus alcances, es decir, hasta dónde llega su horizonte, porque el horizonte en el que estamos ya es otro. El horizonte de lucha en el que estamos ya es otro. Pero eso no quiere decir que José Carlos Mariátegui y Guillermo Lora no sean nuestra herencia, son nuestras herencias. Y no podemos nosotros desechar nuestras herencias. Eso no quiere decir que te vuelvas apologista de estas herencias. Es decir, volverse una especie de militante, monje, repetidor de lo que decía José Carlos Mariátegui o lo que decía Guillermo Lora. Eso es desastroso, eso es castrante. La mejor manera de continuar esta labor tenaz, auténtica de estos pensadores es pensar de manera propia y activar de manera propia en el contexto que nos toca. Y eso significa inventar, desplazarse, producir rupturas epistemológicas mucho más proliferantes y ricas, mucho más desmesuradas, precisamente para desbordar
las redes, los obstáculos, las estructuras y las fortalezas del Estado-nación moderno, del orden mundial y del sistema mundo capitalista. Entonces, ese es el sentido de nuestra interpretación del pensamiento de José Carlos Mariátegui. Aquí terminaríamos esta exposición.